Buenas noches y bienvenidos de nuevo. Esta noche seguiremos el camino del sol a través del cielo egipcio para encontrarnos con Ra, el dios de la luz y la vida. En las historias que se cuentan a lo largo del Nilo, Ra surge de las aguas primigenias, da origen al mundo y navega por los cielos durante el día antes de entrar en el inframundo por la noche. Es Keri al amanecer, crudo al mediodía y una tumba al atardecer. Es el poder detrás de la realeza y el guardián del orden cósmico. El que se enfrenta a la gran serpiente, un Pep en la oscuridad, y regresa con la mañana. Exploraremos su nacimiento de las aguas de Nun, su barca solar y las 12 horas de la noche, el ojo de Ra y la furia del segmento, el regreso de la diosa lejana, y cómo Ra se unió a Amón para convertirse en Amón-Ra. Veremos cómo los faraones se llamaban a sí mismos hijos de Ra, cómo los templos y los himnos lo honraban, y cómo este único dios moldeó el ritmo de la vida egipcia durante miles de años. Como siempre, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas y qué hora es para ti. Ponte cómodo, deja fluir tus pensamientos y sigue la luz. Al principio, no había un principio, sino una posibilidad infinita. Solo había una agua negra y profunda llamada nada. No tenía orillas, ni viento, ni sonido. Imagina una noche sin estrellas que se prolonga eternamente. Una inmensidad que ni siquiera está vacía, porque el vacío es una especie de cosa y nada era más antiguo que las cosas. De esa quietud, se elevó una tierra como la corona de una tortuga. Esta primera colina era el montículo sagrado, el Ben-Ben, un destello de tierra donde nunca había habido nada. En ese destello de tierra nueva, una presencia brillante cobró vida por el poder de su propia voluntad. Era átomo, era Ra, era el completo y la primera luz. No necesitaba madre ni padre. Era su propio origen. Los egipcios, que eran amables con los misterios, decían que el átomo engendró a sus hijos de la manera más directa posible. Con la mente, la magia y el miembro creativo generó vida. También creó con la palabra. Las palabras en Egipto no eran etiquetas para las cosas. Las palabras eran hechizos que llamaban a esas cosas a la existencia. El acto de nombrar era un acto de crear. Cuando pronunciaba los nombres del aire y la humedad, estos se hacían realidad. Cuando pensaba en la compañía, los poderes gemelos salían como si salieran de una puerta. Así llegaron Shu, el aliento brillante y seco, y Tefnut, la dulce humedad que se posa sobre la hierba al amanecer. No eran metáforas para los egipcios, eran la esencia misma. Shu era el aire en los pulmones y el espacio entre la tierra y el cielo. Tefnut era el brillo de la caña y la ternura de la lluvia. El otoño los bendijo y los envió al nuevo mundo para explorar sus límites. El mundo en aquella época tenía muy pocos límites. Hay una historia que cuenta que los gemelos se alejaron demasiado y no regresaron. El primer padre los echaba de menos. Se sacó el ojo, que no era un simple adorno sino una diosa viva, feroz y leal, y la envió a buscar a sus hijos. Cuando Shu y Tefnut regresaron a casa, el ojo encontró a Atam con otro ojo ya en su lugar. El ojo que regresaba se enfadó y lloró, y sus lágrimas cayeron sobre la tierra fresca. Los seres humanos se levantaron. Por eso, el pueblo de Egipto a veces se llamaba a sí mismo el ganado de Ra, hijos de sus lágrimas, calentados por su bondad diaria y a menudo necesitados de Herring. Del abrazo del aire y la humedad surgió una nueva pareja. Jebe era la tierra, de piel verde en los relieves pintados, fértil y pesada, y risueña con el grano. Nut era el cielo, arqueado en un brillante arco. Su cuerpo estaba salpicado de estrellas y sus extremidades tocaban el horizonte. Se amaban tanto que no había mundo entre ellos. Shu, que siempre era el creador del espacio, los separó, levantando a Nut por encima y presionando a Jebe por debajo. Y en ese aliento cada vez más amplio, todas las criaturas encontraron espacio para vivir. Los egipcios dibujaron esto como una escena simple y perfecta. El hombre de la tierra yace sonriendo. La mujer del cielo forma un puente brillante. Entre ellos se encuentra el aire con los brazos levantados, el pilar eterno. Los hijos de la tierra y el cielo eran 5. Osiris, que se convertiría en el señor verde del crecimiento y el juez bondadoso de los muertos. Isis, incomparable en el arte y el amor, señora de las palabras y la curación.
Seth, la tormenta ruidosa y la violencia roja del desierto. Nepis, el crepúsculo y la devoción y el silencio de los santuarios. Horus el Viejo, el halcón del cielo con visión lejana. En épocas posteriores, otro Horus nacería de Isis, pero en la antigua familia de Helópulos, este Horus mayor pertenecía a la primera compañía. Estos 9 seres divinos, comenzando por Atam y terminando por los 4 más jóvenes, formaban la Eniad, la compañía de los 9, la corte y los parientes del primer rey. Ra es el rey en esta época temprana, no por conquista sino por pura vitalidad. Es la llama que traza una línea entre la oscuridad y el día. Es el ritmo del mundo. Al amanecer es Ke, el escarabajo que hace rodar el sol por el horizonte. Un dios paciente que enseña que los comienzos son una especie de trabajo. Al mediodía es Ra en toda su fuerza, con cabeza de halcón y coronado con el disco solar rodeado por la serpiente protectora, que es también su poder hecho visible. Al atardecer, vuelve a ser otoño, viejo y satisfecho, apoyado en un bastón, con el sol descendiendo como una brasa hacia la cuna occidental. No se trata de dioses diferentes que luchan por llamar la atención. Son máscaras de una única presencia. El día visto en 3 actos. No solo creó a los dioses, el cielo y la vegetación, también diseñó las herramientas con las que la creación perduraría. Mart fue su regalo más preciado. Mart no es una persona y sin embargo es una diosa. Ella es la verdad, la proporción y la rectitud de las cosas. Ella es La verdad no era solo una virtud en Egipto. La verdad era una estructura. Era la línea que traza un albañil con tiza y la plomada que encuentra el centro de una pared. Para asegurar este orden, Ra convocó a 3 poderes que viajarían con él para siempre. El mar era la percepción, la inteligencia divina que conoce cada cosa por su esencia. Era la expresión autoritaria, la orden que coloca cada cosa en su lugar correcto. Heko era la magia, no un truco de salón, sino la energía que hace que una ley pronunciada se arraigue en la piedra y en el corazón. Con el mar para saber, con quién para decretar, y con Heka para hacerlo realidad. El cosmos dejó de ser un brillante accidente y se convirtió en un reino. El orden exigía tiempo y el tiempo necesitaba una historia. En una de las historias más antiguas, Ra se convirtió en un severo legislador. La diosa del cielo Nut amaba al dios de la tierra Gebe con tal constancia que su vientre de estrella se apretaba contra su verde risa. Ra vio que el mundo nunca crecería si el nacimiento y la muerte no entraban en su ritmo. Así que declaró que Nut no debía dar a luz en ningún día del año. Suena cruel, pero los dioses suelen ser estrictos cuando intentan crear un mundo. El remedio no vino de la ira, sino del ingenio. Tich, que cuenta y mide, que guarda los escritos de los dioses, fue a la luna y apostó en un juego hasta que ganó un poco de su luz. Con ese resplandor prestado, creó 5 nuevos días que se situaban perfectamente fuera del círculo perfecto del año antiguo. En esos días extra, Nut dio a luz a sus hijos. Algunas tradiciones dicen que primero fue Osiris, luego Horus el Viejo, luego Set, luego Isis y luego Nepis. Otras varían el orden, como solía hacer Egipto, pero el significado es el mismo. Llegan los nacimientos. El año pasa de 360 a 360, y el tiempo mismo aprende a dejar espacio para la sorpresa. Mucho después, los agricultores veían salir la brillante estrella Sopet justo antes del amanecer para anunciar la crecida del Nilo, y sabían que el cielo y el río seguían el mismo calendario. El año avanzaba a través de 3 grandes estaciones: la inundación, cuando las aguas esparcían su regalo; la emergencia, cuando la tierra bebía y se volvía verde; y el calor, cuando se almacenaba la cosecha. Ra no solo había creado los días, sino que los había entrelazado con el río y los campos para que la vida humana tuviera un pulso fiable. Un mundo que mantiene el tiempo también necesita forma. Los egipcios contaron otro comienzo en la ciudad de Hermópolis. Allí, la memoria más antigua habla de 8 seres sombríos que nadaban en las aguas primigenias. Eran oscuridad, infinitud y ocultamiento en parejas masculinas y femeninas. De su movimiento surgió un loto, y cuando su flor se abrió, el primer hijo del sol levantó su rostro, un niño dorado, en un trono flotante,
y el mundo exhaló como si fuera la primera vez. En Helópolis, el signo de los orígenes era la piedra Ben-Ben. Los sacerdotes colocaban piedras cónicas en los tejados de los templos para que la primera luz las golpeara y se aferrara a ellas. Un obelisco es exactamente esta verdad convertida en arquitectura. Es un rayo de sol petrificado, una prueba en granito de que la luz tiene peso. Lejos, al sur, en Elefantina, los alfareros observaban cómo el río rodeaba la isla sagrada y veían en sus suaves remolinos las manos de Cum, el artesano con cabeza de carnero que formaba cuerpos humanos en su torno y ponía en cada uno el aliento de la vida y un alma que le hiciera compañía. Cuando el río crecía y se extendía, el bondadoso dios Hapi recorría riendo los canales con papiros y peces derramándose a su paso. Cuando el río volvía a retirarse, dejaba tras de sí un limo oscuro y generoso que enseñaba a la tierra a alimentar a todos los que lo pedían cortésmente. En estas escenas, los dioses no son supervisores distantes, son la gramática del lugar. Un recodo del Nilo es una idea en la mente de un dios alfarero. Un pilar de luz es un juramento que la piedra ha hecho al domingo. El orden del cielo exigía que el orden de los templos levantara una casa para un dios, no para satisfacer un capricho. Era para repetir la primera vez, para que el presente pudiera seguir funcionando. Cada fundamento comenzaba con un derecho llamado estirar la cuerda. El rey se ponía de pie con una estaca y un mazo. A su lado estaba Ses, delgada y atenta, con la flor de estrella sobre la frente. Juntos, trazaron una cuerda para marcar el eje del edificio y fijaron las esquinas observando las estrellas. Las paredes se levantarían según esas líneas, no porque la geometría sea exigente, sino porque la geometría es fiel. Un templo es un mapa del cosmos en piedra. Su puerta en forma de pilón es el horizonte. Su techo es el cuerpo de Nut, con sus estrellas pintadas en un cielo azul profundo. Sus cámaras interiores son la oscuridad primigenia antes del primer amanecer. Una oscuridad que no es amenazante porque es el útero de la luz cuando los sacerdotes llevaban la pequeña barca dorada del dios por los patios y de vuelta al santuario oculto. No estaban representando una obra de teatro, estaban persuadiendo al día mismo para que siguiera avanzando. Cuando la luz de la mañana tocaba el altar, cuando el incienso se elevaba como una nueva nube, el edificio y el cielo acordaban continuar la conversación que habían comenzado al principio del mundo. Los nombres se asignaban a las cosas con tanto cuidado como las piedras se colocaban en las paredes. Los teólogos Meite, que amaban la artesanía como el arte más elevado, decían que Pétar concebía las formas de todo en su corazón y las pronunciaba en el escenario del ser con su lengua. Los sacerdotes helopolitanos no habrían discutido. Habrían sonreído y dicho que Ra hizo lo mismo cuando dio vida a la primera compañía con el poder de una palabra. Un nombre verdadero no es una etiqueta. Es la dirección privada de una cosa por la que se conoce a sí misma. Por eso cuando se mantiene, las paletas se sumergen de manera uniforme. Los escribas escriben con claridad. Los graneros exhalan el olor de las reservas de la temporada pasada y los tribunales no se olvidan de los pobres. Cuando se rompe, el río se enfada en sus orillas. El desierto avanza como un mal rumor y el sol parece quedarse en el horizonte, como si las bisagras del día se hubieran oxidado. Así que el pueblo honraba a Mart como si la salud de sus pulmones dependiera de ello, lo cual, en cierto modo, era así. Bajo ese régimen de luminosidad, el mundo no solo sobrevivía, se organizaba. Los dioses de la Enead asumían sus funciones como si se hubiera jurado una nueva corte. Delgados, sabios e implacablemente ordenados, mantenían en orden los libros de las cosas divinas para que fuera posible el juicio final. Sich, que lleva la flor estrellada, mantenía las líneas rectas en la tierra para que los templos reflejaran el cielo. Tar, en Memphis, reunía las ideas de todas las cosas en su corazón y las dejaba salir con su lengua, que es una forma egipcia de decir que el arte es la elaboración del pensamiento en la materia. Com moldeaba los cuerpos de los mortales y las formas de sus destinos en un torno de alfarero, que giraba con un sonido parecido al del río en los rápidos. Hapi mantenía la inundación amable sin descuidarse. Osiris enseñó el cultivo y la
Distribución justa de la propiedad, que es la diferencia entre una cosecha y un motín. Isis enseñó la medicina y el uso de los nombres, que es la diferencia entre una cura y una superstición. Incluso los dioses indómitos prestaban servicio. Set, ruidoso como la arena en el viento, custodiaba la corteza del sol durante las peligrosas horas de la noche, porque incluso un desierto a veces debe ser contratado como vigilante en este universo lleno de personal y zumbido. Ra era la voluntad organizadora detrás de cada nombramiento. Los mitos lo describen paseando por los jardines con sus queridos hijos o sentado en un pabellón cuyos pilares estaban pintados para parecerse al papiro y al loto, o navegando en un barco ceremonial cuya cubierta brillaba con electrum. No son solo imágenes bonitas, son afirmaciones de que el mejor entorno humano es un eco cultivado del entorno eterno, y que la tarea de la realeza es mantener esos ecos en sintonía. Si los dioses eran los principios detrás del escenario, la tierra misma era un instrumento afinado a su tono. El Nilo es un ensayo sobre el mercado escrito en el agua. Se eleva cuando las lluvias lejanas han cumplido su labor. Se extiende por los campos con una insistencia cortés. Se retira y deja atrás un sedimento oscuro como la tinta sobre el que un agricultor inteligente puede escribir su fortuna con un arado. El calendario comenzó como una observación paciente de este comportamiento. La aparición de la brillante estrella Sopet, justo antes del amanecer en verano, coincidía con los primeros murmullos de la inundación. El año se dividía en inundación, emergencia y calor. 3 estaciones que llevaban la poesía práctica de sus nombres. La inundación era la generosidad del río cuando las orillas se difuminaban y un pescador podía atravesar perezosamente con su pértiga la carretera del día anterior. La emergencia era el momento en que los campos bebían y mostraban lo que habían aprendido. Líneas rectas de verde marchando como reclutas. El calor era la prueba, el almacenamiento y la narración, a la sombra de las puertas, de lo que la tierra había entregado al cuidado humano. Cada estación requería un comportamiento especializado, desde el corte de nuevos canales de riego hasta los sacramentos de la trilla. Ra presidía este drama anual de la manera más obvia. Sin su calor, la semilla no despertaría. Sin su atención diaria, el pueblo más bullicioso se apagaría, porque el tiempo humano en Egipto seguía al sol como un niño respetuoso sigue a sus padres. La gente se ponía de pie al amanecer en los tejados para rezar, porque no hay mejor momento para negociar con el día que el instante mismo en que nace. No es posible hablar de orden y vida sin hablar de la realeza, porque en Egipto, un rey no es solo un hombre que ejerce el poder, es un eje, es un ritual viviente. Así lo dice el título real. El rey es Horus, lo que significa que ve desde arriba y mantiene una visión amplia. También es el hijo de Ra, lo que significa que lleva la luz con deber filial, y no como un juguete. En las escenas formales, la frente real está adornada con la serpiente llamada Ureas, la llama viva del ojo de Ra. Esto es más que una decoración. Es una declaración de que el rey lleva la vigilancia del sol en miniatura, que su mirada traspasa la falsedad y que su ira, cuando se invoca, no titubea. A partir de las dinastías Cuarto y Quinto, los nombres formales de los reyes suelen incluir la frase hijo de Ra. Es un recordatorio en tinta y piedra de que el trono no es un sillón, sino un cargo que se ejerce bajo una brillante supervisión. Las coronaciones dramatizaban esto. El rey era abrazado por deidades que le otorgaban aliento y fuerza. Recorría un circuito con símbolos de las provincias para demostrar que podía ceñir la tierra con autoridad. Se sentaba en undas cuyos lados estaban tallados con lotos y papiros entrelazados, es decir, las 2 tierras reconciliadas. A continuación, se enfrentaba a la sencilla e imposible expectativa de su cargo, que consistía en ayudar al sol a salir a tiempo comportándose de manera que el mundo confiara en él. La arquitectura se convirtió en la cara pública de estas promesas. La aguja de base cuadrada llamada obelisco es una reflexión sobre la luz convertida en permanencia. Los sacerdotes de Helópolis hablaban de una colina primigenia llamada Benben,
sobre la que descansaba el primer resplandor. Cuando los altares domésticos se hacían eco de los rituales estatales en miniatura. Una placa azul con un ojo protector en un estante de ladrillos de barro, un poco de comida y un tallo de flor en un jarro con agua del río. Una petición susurrada para que, cuando el rey sea fuerte, los campos estén verdes y el sol sea puntual. El niño de esta casa mantenga su salud y la abuela pueda dormir sin dolor. La dimensión ética de todo esto es discreta, lo que significa que está presente en todo, en lugar de ser impuesta. Los egipcios no escribieron un libro de mandamientos y lo clavaron en una puerta. Inscribe las virtudes en las paredes de las tumbas y en los corazones de sus descendientes, contando historias en las que el agricultor honesto prospera y el juez codicioso es corregido por los dioses, alabando a los funcionarios que alimentaron a los hambrientos en los años en que la inundación se retrasó, imaginando un tiempo después de la muerte en el que cada persona se presentaría ante un tribunal y diría lo que no había hecho. No he robado, no he contaminado el río, no he mentido en los tribunales. Estas confesiones negativas presuponen una conducta positiva. Presuponen que una persona que respeta los pesos y medidas, cuida de sus padres y mantiene los límites de los campos donde se han colocado, no verá la luz del día como un extraño. Ra también desempeña su papel aquí. El mundo moral tiene un clima, y el clima bajo Ra es soleado, pero no laxo. El fraude es una nube. La violencia es un eclipse. La persona que vive según Marte no exige una medalla. Pide un cielo despejado en el que poder realizar su trabajo. En un clima así, las artes florecen porque los artesanos se deleitan en la claridad. Los talladores de relieves descubren que una pared iluminada por el sol crea líneas nítidas de dioses, reyes, jardineros y bailarines. Los pintores enseñan a los colores a conversar. Un azul profundo para el lapislázuli, un rojo intenso para el poder, un verde vivo para la vida y el marrón benditamente monótono de la jarra de agua que siempre parece aparecer justo cuando la sed es más intensa. La iconografía de Ra es a la vez sencilla y profunda. Una cabeza de halcón porque no hay mejor símbolo para el dominio de las alturas. Un disco solar que descansa sobre la cabeza rodeado por la serpiente, que es su propia vigilancia encarnada. Un bastón cuya forma bifurcada representa la autoridad en campo abierto y el pastoreo de los rebaños humanos. El disco aparece sobre las cabezas de otras deidades como señal de que comparten la luz. Hathor lo lleva entre cuernos de vaca, una imagen tierna que sugiere que el sol es alimentado por la alegría. Sekhmet lo lleva en su frente de leona, lo que implica que incluso Roth es un servidor cuando sirve al orden. El ojo como símbolo representa el poder de Ra para ver y ser visto, para el intercambio de miradas que une al gobernante con los gobernados, en un pacto que no se oculta. Los nombres de los reyes declaraban silenciosamente su lealtad. Se puede interpretar que los hombres son tan duraderos como el carro de Ra. Se puede escuchar el nombre de Khafra y captar la idea de una apariencia digna del domingo. En siglos posteriores, innumerables príncipes llevarían nombres construidos a partir de las sílabas de Ra y levantarían pilones, obeliscos y vías procesionales para asegurarse de que los amaneceres futuros tuvieran algo hermoso con lo que despertar. En el apogeo de esta devoción solar, las cortes cercanas a Helópolis resplandecían con altares y mesas de sacrificio que no rehuían la luz del sol, sino que la invitaban. Los campos de pirámides reales al oeste proyectaban elegantes triángulos de sombra que parecían fijar el sol al paisaje, como un broche dorado que sujeta una capa. Los ingenieros inclinaban los pasadizos para que un rayo de luz encontrara su camino hacia las cámaras sagradas en el día correcto del año. Los sacerdotes astrónomos llevaban listas de la salida de ciertos grupos de estrellas que servían como relojes estelares durante la noche, y los relojes de agua goteaban gotas medidas en cuencos para marcar el paso de las horas cuando las estrellas estaban ocultas. El país se había convertido en una red de instrumentos para medir la concordancia entre el cielo y la tierra. Nada de esto sugiere un paraíso. Los mitos son francamente mundanos. Hay años en los que las lluvias son escasas y la gente sufre. Hay tribunales que necesitan reformas, pueblos que se pelean y desiertos que avanzan como discusiones acaloradas. Hay hombres como el elocuente campesino de un famoso cuento que deben hablar y hablar,
para obtener justicia de un escriba que tarda en prestarle atención. La cuestión no es que la luz borre las dificultades. La cuestión es que la luz proporciona herramientas para afrontarlas. La presencia de Ra no es una promesa de que nunca tendremos sed. Es una promesa de que seremos capaces de encontrar el río, y que el río, si se le respeta, recordará su costumbre. La presencia de Ra no es una garantía de que todos los reyes serán santos. Es la condición que permite comparar a un rey malvado con la ley y encontrarlo deficiente. En esa comparación reside la supervivencia, porque las revoluciones no son el modo preferido de ajuste en una civilización que valora la continuidad. La corrección es renovación, es la fiesta en la que un monarca que lleva mucho tiempo gobernando demuestra de nuevo su vigor corriendo, y por derecho de rejuvenecimiento, es una especie de luz solar promulgada. Dice que se puede animar al tiempo a comportarse como él mismo. Para el ciudadano de a pie, esta abundancia de derechos y símbolos se destilaba en hábitos que eran a la vez humildes y profundos. El pescador que escupe un poco de cerveza al agua antes de lanzar su red no está desperdiciando el desayuno. Está reconociendo que él y el río son socios. La madre que ata una cuenta azul alrededor de la muñeca de su hijo no está sucumbiendo a la locura. Está recordando a quien quiera que observe que esta pequeña vida es notada y amada. El albañil que los viernes permanece mucho tiempo a la sombra fresca de una torre antes de subir al andamio, no está holgazaneando. Juntas sostienen el simple milagro de una sociedad que sabe despertar, trabajar, adorar y descansar sin caer en el caos. Antes de que nadie en la ciudad se haya despertado del todo, cuando el cielo aún es de un azul índigo intenso y las hojas de las palmeras se recortan negras contra él, hay una procesión silenciosa por el patio exterior del templo. Las lámparas de aceite se mueven como luciérnagas a lo largo de las paredes pintadas. Se oye el sonido de las sandalias sobre la piedra y el tintineo amortiguado del bronce. Y se percibe un aroma dulce que se eleva de la resina que se adhiere al aire fresco. Los sacerdotes se han bañado. Se han afeitado y ungido con aceites que evocan más los jardines que las habitaciones. La ropa de lino que visten es impecable y blanca, del color de la luz antes de tornarse dorada. Son los servidores del Dios en el sentido más literal. No son maestros de una doctrina, sino asistentes que despiertan a un rey. Cruzan umbrales tallados con estrellas y pasan por pilones con forma de montañas al amanecer. En el corazón del complejo, llegan a una puerta que se abrirá por primera vez de nuevo. La liturgia matutina no es un cuento de hadas dramatizado, es un método con memoria. Un sacerdote recita las palabras que enseñan a la puerta donde se encuentra en la historia del mundo. Un sacerdote purificador levanta un cuenco de agua y lava el umbral para que lo que entre esté limpio y lo que salga no pierda su santidad en el polvo. Rompen los sellos y retiran los cerrojos, y la pequeña cámara que hay más allá se hace visible. Es pequeña y oscura como una semilla. Y en esa oscuridad, el Dios ha pasado la noche en compañía de su aliento y sus nombres. Sobre una mesa altar se encuentra la imagen de Ra, no como un retrato que se asemeja a un rostro mortal, sino como una presencia que ocupa su cargo. Una cabeza de halcón que conoce el horizonte tan bien como un granjero conoce su campo. Un disco de sol que surge de una corona. Una serpiente enroscada alrededor de él, como recordatorio vivo de que la vigilancia acompaña al brillo. Los asistentes saludan a la imagen en voz baja. La bañan como un padre bañaría a un niño precioso que debe estar listo para mostrarse en público. Le ofrecen ropa limpia y un collar de cuentas de fans que tintinearán suavemente contra el metal de la barca sagrada. Traen pan aún caliente del horno y cerveza del color de la madera de ámbar, y fruta que se sonroja con una especie de felicidad, y trozos de carne que humean a la luz de la lámpara. Encienden incienso y el humo escribe una escritura ondulante que se enrosca en las vigas como si las palabras de un himno encontraran una forma visible. Una vez que el Dios está presentable, levantan su pequeña barca y la llevan a la luz del día. La barca brilla con electrum y madera preciosa, y los 1000 toques de los artesanos que han construido un horizonte condensado en miniatura. La proa está adornada con una serpiente que escupe protección. La popa sostiene un estandarte en forma de abanico que agitará un susurro de aire fresco sobre la cubierta. La procesión sigue un camino prescrito alrededor del patio.
moviéndose de este a oeste como lo hace el sol. Porque el templo es un modelo funcional del cielo, y no una sala construida para discursos. Los músicos tocan el sistema para que una onda de alegría marque el ritmo de los pasos. Los bailarines de Hathor danzan al unísono y sonríen con la disciplina de la devoción. Cuando se completa el circuito, la barca regresa al santuario, se cierra la puerta y lo que queda no es silencio, es estabilidad. El día ha recibido ayuda para convertirse en sí mismo. En Helópolis, la devoción adquiere un sabor especial porque toda la ciudad es alérgica al amanecer. La llaman Eunu, la ciudad pilar, porque recuerda que la creación se erigió primero sobre un montículo que se alzaba sobre el agua. Los sacerdotes de Ra crían un pájaro Venu, una garza sagrada que vive junto a un lago sagrado y se asocia con la renovación. Lo mantienen cerca del toro, una manifestación viva de la fuerza solar. Es negro como una piedra de río pulida y lleva marcas que lo identifican ante aquellos que saben qué buscar. Sus asistentes lo adoran con paciencia y lo alimentan con platos dignos de un invitado noble. Cuando muere, lo entierran con una ceremonia porque incluso el animal de un dios quiere buena compañía al atravesar la puerta que conduce al campo de la paz. En el antiguo reino, los reyes construyeron templos al sol cerca de aquí, con patios abiertos y plataformas coronadas por monumentos que captan la luz del día. En estos lugares hay menos techo y más cielo, como si el templo quisiera confesar su lealtad a la luz sin ambigüedades. En otros lugares, el mismo principio de cuidado diario se aplica a las familias locales de dioses y sus propios gustos. En Menfis, se honra al gran toro de Partar, y los gremios de artesanos desfilan con respeto por la mente que crea. En Los Ladrones, la casa de Amón se ha convertido en un bosque de columnas, y los compositores de himnos han aprendido a alabar el viento oculto dentro de la luz del sol, llamándolo Aman-Ra. En las ciudades provinciales, se encuentran pequeños santuarios que guardan una corteza portátil en una habitación lateral y un lago sagrado detrás de una pared de juncos. Los sacerdotes llevan la corteza al agua en momentos determinados para que el dios pueda tomar un poco de aire y bendecir las ondas que se introducirán en zanjas y se verterán en cuencos y tazas para cocinar y lavar. El dios responde a las preguntas en esos momentos, pero no de forma charlatana. La gente pregunta y los portadores sienten cómo cambia el peso o cómo se balancea la caja en una dirección u otra y se da una respuesta. Un sí, un no o un todavía no. Es una forma modesta de oráculo y es suficiente, porque la mayor parte de la vida requiere valor ordinario, no rayos cálidos. El día no solo se saluda, sino que se conserva. Al mediodía hay una segunda ronda de ofrendas. Se sustituye el lino que se ha marchitado con el calor. El olor a incienso se renueva como cortesía hacia una presencia que no se cansa, pero que aprecia la cortesía. Una sala hiperestilo. Es un bosque que no arderá porque las columnas son de piedra y el techo es un cielo pintado con constelaciones y pájaros. El santuario al final es tan pequeño como un pensamiento y tan pesado como un deber. La forma en que la luz atraviesa los patios y se intensifica en la sombra es una lección de que el sol tiene salas diurnas y nocturnas dentro de un mismo edificio. En algunos templos, un rayo de luz en un día determinado del año alcanza un nicho o una estatua con una precisión que avergonzaría a un astrónomo descuidado. Cuando esto ocurre, la gente no se queda boquiabierta como si hubiera visto un truco. Asienten con la cabeza como si un viejo amigo hubiera cumplido una promesa. La economía del templo es el trabajo honesto y no un tesoro de dragones. Los campos pertenecen al dios en el sentido de que su rendimiento se encarga de sostener la estructura de la devoción. Los molineros muelen, los panaderos hornean, los jardineros podan las palmeras datileras y mantienen las hierbas de la cocina frescas y húmedas. Los pastores traen ganado vivo para ofrendas y festivales, y los sacerdotes no desperdician nada. La comida para el dios se convierte en comida para quienes le sirven y para aquellos a quienes el dios favorece. Los artesanos están empleados por rangos. Los metalúrgicos, en un patio lateral, martillean pequeños accesorios para la corteza. Los orfebres reparan una corona que necesita una cinta de metal más brillante. Los tejedores anudan y doblan el lino para la semana siguiente.
Los constructores de barcos trabajan en la orilla del río y sus virutas huelen a cedro. Los escribas llevan las cuentas y el ciclo del año y los registros de acontecimientos extraños. A un hombre que afirma que un cocodrilo le ha hablado, no se le descarta de inmediato, sino que su historia se escribe con cuidado y se guarda en una caja junto con otros informes que podrían resultar útiles o que solo demostrarían que los egipcios, como todo el mundo, disfrutan contando historias. La versión doméstica de todo esto no intenta competir con la grandeza. En una habitación del piso superior, con una estera en el suelo y un nicho de ladrillo en la pared, una madre alisa con el pulgar un amuleto esmaltado en azul mientras susurra una breve oración al amanecer. Un pescador vierte un poco de cerveza en el río antes de beber, porque es cortés compartir. Un niño que está aprendiendo las letras dibuja un escarabajo y escribe la palabra que significa convertirse, porque le gusta cómo suena la fonética en su boca. Un padre enseña a su hija los nombres de los colores de la pintura del templo y le dice que el círculo sobre el halcón no es solo un círculo, es una historia sobre el comportamiento del día. Los dioses están presentes en todo esto con tanta certeza como lo están en los santuarios, y quizás de forma más franca, porque un hogar no tiene otra ambición que ser un lugar donde se respete el contrato diario entre el trabajo y el placer. Nadie en Egipto cree que este estado de cosas continuará por inercia. El Nilo es bondadoso y puede ser caprichoso. Los reyes pueden ser sabios y pueden olvidarse de sí mismos. Los sacerdotes pueden ser hombres buenos y pueden dedicarse con demasiada facilidad a la contabilidad. Los derechos están ahí para recordar a los vivos lo que el mundo espera de ellos. Las entradas más simples de un himnario hacen lo mismo. Salve Ra en tu amanecer. Que las dos tierras se regocijen cuando aparezcas. Concede que el río se encuentre con los campos como una madre se encuentra con un hijo. Concede que la balanza cuelgue verdadera en el mercado. Concede que los oídos de los jueces estén limpios. Concede que los artesanos disfruten de su trabajo. Esta no es una petición a un resplandor lejano. Es una conversación con la presencia que dirige el día. El ritual diario, el esplendor de las fiestas y las pequeñas ofrendas domésticas son reconocimientos de que el mundo es una asociación. El sol da luz y calor. La gente mantiene el orden y la gratitud. Entre ellos se encuentra Mart, la pluma que no se dobla cuando se presiona con un peso justo. En el Opulos hay un recuerdo más antiguo que el lenguaje de que la primera luz tocó una piedra con forma de obelisco y permaneció allí como si un invitado hubiera encontrado una bienvenida. Cada mañana, cuando se abren las puertas del templo, se eleva el incienso, la corteza se mueve con cuidadoso orgullo y los himnos resuenan en el patio. El recuerdo no solo se rememora, sino que se recrea y se renueva. Los egipcios no pretenden que esto sea suficiente para siempre, pero confían en que será suficiente para hoy y lo volverán a hacer mañana y pasado mañana, hasta que ya no estén y sus nietos y bisnietos lo hagan en su lugar. Ese es el secreto que se esconde en el corazón del culto. No la gran idea de que un Dios es todopoderoso, porque eso es obvio, sino la idea práctica de que los seres humanos pueden ser fiables en pequeñas cosas que se suman a la dignidad. Hay un momento en la larga vida del sol en el que el poder se vuelve pesado con la edad, y la sabiduría comienza a saborear el cansancio. Los egipcios contaban esto con una franqueza que se percibe como respeto. Ra había gobernado desde la primera colina que se elevó de las aguas de Nun. Había caminado por jardines con la enidad a su alrededor, y el mundo era joven y confiado. Pero el tiempo actúa sobre los dioses con la misma certeza con que actúa sobre las piedras del río, no para romperlos, sino para alterar la forma en que brillan. En el relato llamado El Libro de la Vaca Celestial, que los sacerdotes copiaron en las paredes de las tumbas reales y en los costosos ataúdes. El pueblo miraba a su brillante soberano y susurraba que sus huesos eran viejos. Hablaban en los rincones. Conspiraron para ponerlo a prueba. No había nada infantil en esta traición. Era el hábito humano de la impaciencia encontrando una voz mítica. Ra escuchó porque el hijo nunca ha sido malo escuchando. Convocó un consejo en la oscuridad junto a la creación, ya que las conversaciones serias suelen preferir la noche. El mar primigenio se levantó en esa audiencia como si un viejo lago se hubiera agitado. La luna, por lo tanto, no se convierte en un hijo menor, sino en un compañero mesurado en la noche.
Un magistrado que mantiene las horas honestas cuando el día está en otra parte. Coloca estrellas en el cuerpo de Nut como lámparas de aceite en un santuario. Miles y miles de secretos que llevarán mensajes a aquellos que se tomen la molestia de aprender su escritura. En los libros del más allá tallados en tumbas reales, todavía se pueden leer secuencias de grupos de estrellas llamados decanos, que se elevan por turnos para marcar las horas de la noche. Él proporciona un mapa para el viaje que todos deben emprender cuando los pulmones ya no responden y el corazón se pesa contra la pluma de la verdad. Hay campos de juncos que brillan como un río al amanecer y hay canales que reflejan el Nilo porque la imaginación egipcia creía que la recompensa se parece a una versión perfeccionada del trabajo más que a un escape del trabajo. Ra no descuida el otro lado del horizonte. Traza los pasajes y cavernas del reino invisible, los lugares por los que debe pasar su barco después del atardecer, cuando se convierte en un átomo envejecido y navega en compañía de protectores para enfrentarse a la serpiente que se tragaría la luz. Al hacerlo, elimina el terror de la noche y lo sustituye por un procedimiento. Incluso la oscuridad puede negociarse cuando se le da un mapa. El libro de la vaca celestial recuerda un ajuste más que habla de la nueva distancia entre el cielo y la aldea. La realeza se convierte en un cargo humano con una sombra divina. Cuando Ra vivía en la tierra como un soberano anciano, era el amo directo. Ahora nombra al rey como su campeón y heredero. El título de hijo de Ra, que aparece tan a menudo en las cartas de las primeras dinastías, no es mero afecto. Es un recordatorio de que la luz se ha delegado, pero no se ha ido. El monarca humano se convierte en el oficial visible de Mart en la tierra. Medirá los campos después de las inundaciones. Escuchará las súplicas de los hambrientos. Construirá y reparará templos que mantengan las rutinas celestiales sincronizadas con los relojes de la tierra. En las fiestas y en el derecho cotidiano. Presentará a Marte a su padre, el Hijo, y recibirá de él aliento y fuerza. Lo que en lenguaje llano significa que el orden es un ciclo de obligaciones mutuas, y no un regalo unidireccional que puede desperdiciarse. Desde el día de la ascensión en adelante, Egipto entiende que el rey no es un sustituto del sol, sino un administrador que se encuentra bajo la luz del sol. La ascensión afecta a la forma de los templos porque la arquitectura en Egipto es la conciencia de la teología. Los pilones adoptan la forma de montañas gemelas entre las que sale el sol. Los obeliscos se convierten en el recuerdo petrificado del primer montículo que recibió el amanecer. Los techos están pintados con un cuerpo estrellado para que quienes sirven en las habitaciones interiores nunca olviden el techo por encima de todos los techos. En algunas paredes del templo, la escena de la vaca celestial está tallada con una mezcla de ternura y asombro. La gran criatura camina con pasos cuidadosos, mientras pequeñas figuras la levantan y estabilizan el peso bajo sus pezuñas. Ra se sienta sobre su lomo en un pabellón con paredes laterales de juncos trenzados y un dosel que brilla. La representación es a la vez hogareña e incomprensible, un gesto doméstico a escala de la eternidad. En siglos posteriores, cuando los escribas copiaron el libro de la vaca celestial en papiros funerarios, incluyeron recetas para pacificar las fuerzas que perturban el orden de la noche y para proteger el corazón del difunto contra el miedo. El libro es a la vez un drama y un manual. La retirada de Ra de los campos al firmamento no empobrece la tierra, aclara la cadena del cuidado. Festivales de embriaguez. Recuerda el día en que Rod fue calmado por la astucia. Los sacerdotes se paran en los tejados en el último atardecer púrpura y recitan letanías que invocan al dios con nombres adecuados para el crepúsculo. Los guardianes de la noche se sientan en pequeñas habitaciones de piedra con una sola lámpara y leen hechizos que fortalecen la proa de la barca contra la serpiente mordaz. Los agricultores hacen sus primeros cortes en los campos que han bebido la inundación y dan gracias a la luz con el buen sentido de las personas que saben que no están solas. Una madre le cuenta a su hijo la historia de la vaca con estrellas en el vientre y del Dios que subió a descansar. Y el niño duerme más tranquilo porque incluso los grandes cambios del mundo han recibido una amable explicación. Lo que logra el mito es sorprendentemente práctico. Explica por qué los dioses ya no caminan visiblemente por las calles y, sin embargo, insisten que siguen gobernando. Explica por qué el cielo parece un animal inclinado con constelaciones sobre su piel.
Invita a la comunidad a crecer sin perder la fe. Ofrece una explicación de por qué la realeza lleva un título divino, sin pretender que un mortal pueda guardar el sol en su bolsillo. Naturaliza la idea de que el mundo está dividido en día y noche, vida y más allá, inundaciones y sequías, celebración y precaución, todo ello unido por una inteligencia constante, que no abandona sus compromisos. El drama de la vaca celestial, con toda su maravilla, es una lección de delegación. Ra aprende a estar presente siendo espacioso en lugar de cercano. El pueblo aprende a ser leal siendo responsable en lugar de dependiente. Hay un pasaje en la historia de la vaca celestial en el que Ra ordena que el mundo sea adornado de manera que recuerde a los vivos cómo deben comportarse. Ordena que se enciendan fuegos en forma de serpientes a lo largo de los bordes de la noche para desanimar a los poderes hostiles. Instala guardianes que interrogarán a los muertos con cortés severidad. Coloca su propia imagen en el amuleto más pequeño para que una persona asustada pueda sostener un pedazo de valor entre el índice y el pulgar. Con estos gestos, el dios del sol se convierte no en un monarca que se niega a ser. Se la llama señora del terror y dama de las llamas, y ante ella tiembla el mal. Los médicos que aprendieron su oficio de los dioses se llamaban a sí mismos sacerdotes de Semet, porque sabían que el mismo fuego que consume puede dividir una herida en 4 partes y que la misma concentración feroz que aterroriza al malhechor también puede curar la fiebre con una atención inquebrantable. Sus sacerdotes hacían ofrendas no para inflamarla, sino para estabilizarla. Recitaban letanías durante los primeros días del año, cuando los espíritus están inquietos y la vieja estación aún no ha aprendido a ceder el paso a la nueva. Anotaban recetas para tratar mordeduras, quemaduras y penas. En sus santuarios, los leones observan desde sus pedestales con una seriedad que, de alguna manera, resulta tranquilizadora. El mensaje es claro. El mundo se mantiene gracias a un poder que se toma en serio los problemas. La historia cuenta que la matanza continuó hasta que la tierra no pudo soportarlo más. Ra miró y no le gustó la pulcritud de la venganza. Decidió salvar a los humanos que no se habían olvidado de sí mismos y librar al mundo de la costumbre de la sangre constante. La astucia propia de la realeza se unió al apetito de una diosa, en un artilugio que combina la misericordia con la astucia. Ra ordenó a sus sirvientes que elaboraran cerveza en una cantidad que habría llenado un canal y que la tiñeran con ocre rojo hasta que pareciera un campo de sangre a la luz del atardecer. Algunas tradiciones dicen que se vertieron 7,000 jarras sobre el suelo en un lugar bajo donde Semet venía a cazar al amanecer. Otras dicen que la bebida corría en ríos y charcos por la arena, como si el propio desierto hubiera abierto una vena. Cuando la leona se topó con el brillo, bajó su gran cabeza y bebió. Estaba sedienta de rabia. Volvió a beber. La cerveza reía en su vientre, le calentaba el corazón y le aflojaba la mandíbula del apretón del juicio. Salió el sol. Sus ojos se suavizaron. El fuego que había llenado los patios y los caminos de las colinas se volvió pensativo. Por la tarde, la cazadora se había convertido de nuevo en Hathor, balanceándose con alegría y sonriendo a las canciones. De esta manera, la ira se convirtió en celebración sin negar su causa. Porque los egipcios rara vez fingen que lo peligroso puede desaparecer con solo desearlo. Prefieren enseñar a lo peligroso a bailar. El ritual recuerda esta bondad con una fiesta que pertenece a la alegría y a la precaución al mismo tiempo. En Dendera, donde Hathor es amada como la dama del amor, la música y la alegría, los sacerdotes celebraban una fiesta de embriaguez para conmemorar la noche en que la cerveza murió roja, salvando al mundo de ser reparado con demasiada severidad. Hombres y mujeres bebieron hasta el borde del olvido, y luego se rieron al borde y regresaron. Cantaron himnos que alaban el estado de un corazón aligerado y la inteligencia de un Dios que sabe que una lección no debe ser la última palabra. Los instrumentos vibraban y resonaban. Los bailarines, con collares que brillaban como aguas poco profundas, bailaban con la elegancia pulcra de quienes saben que están supervisados por la benevolencia. La lección vive en la liturgia. La ira puede ser sagrada. La misericordia debe ser más santa. El orden no debe matar la compasión. El sol nunca se niega a salir de nuevo. Sekhmet permaneció en la tierra no como una amenaza,
sino como una presencia necesaria. Las piedras fronterizas de la plaga y la guerra no se mueven solo con flautas y guirnaldas. Durante el reinado de Amán-Hototep III, cuyos constructores tenían apetito de grandeza, se colocaron cientos de estatuas de la leona en patios y salones. Algunas se erigían como centinelas silenciosos en los recintos del gran templo de Amón, en Kararnach. Otras custodiaban el complejo funerario de la orilla occidental, donde el rey deseaba descansar en compañía digna. Existe una explicación académica según la cual el auge de estas imágenes refleja el deseo de tender una red de curación a lo largo de los años. Había habido enfermedades en la tierra. Había preocupación porque el desorden pudiera resurgir. El rey respondió multiplicando la presencia física de una diosa que castiga las epidemias y vigila a los médicos. En estas estatuas, Sekhmet sostiene un ankh en una mano y un cetro en la otra, lo que significa que la vida y la autoridad están en equilibrio. La piedra es oscura y densa. La línea de la mandíbula no es cruel, sino alerta. El mensaje es que la tierra está siendo vigilada por un poder que no parpadea. El ojo de Ra tiene muchos nombres y muchos viajes. En algunos relatos, ella vaga por el sur y Tot debe convencerla de que regrese a casa con bromas, promesas y cartas de invitación. En otros, ella se enfada en el desierto y los chacales escuchan su respiración por la noche. En otros, ella es Bastet, la gata que descansa en el cálido umbral de la casa y en un instante se convierte en un borrón de propósito que salva a un niño de una serpiente. Todas estas historias pertenecen a la misma gramática. La luz puede ir demasiado lejos y debe ser suavizada. La suavización no es humillación, es un retorno a la armonía. Cuando el ojo regresa a casa, ocupa su lugar en la frente del sol y la urea se eleva. Y los hombres y mujeres que llevan pequeños amuletos de esa serpiente en el cuello se sienten observados por un valor que no quema. Desde el día en que la cerveza roja manchó la arena, las fiestas de Hathor y las pacificaciones de Sekhmet se instalaron en el ritmo del año. El año nuevo se escribe en Kararnach y en otros lugares, e incluye recitaciones que refrescan a la diosa. Los sacerdotes vertían agua que había reposado durante la noche en jarras, y la llamaban fresca como el Nilo cuando besa por primera vez los campos. Quemaban incienso que huele a madera verde y lluvia. Los médicos escribían amuletos que comenzaban con oraciones al poderoso para que volviera su rostro hacia la curación. Las mujeres que se preparaban para dar a luz pedían a Bastet que la sostuviera con una... A los egipcios les encantaba esta analogía y dibujaban el firmamento como agua surcada por ondas, pues sabían que el Nilo había enseñado al cielo a moverse. La tripulación del Manjet es una corte en miniatura. En la proa se encuentra M, no con la rigidez de una estatua, sino con la serenidad alerta de quien sabe que la proporción es el único decoro que importa. Junto al santuario están el mar, y quien percibe y habla con autoridad sobre el conocimiento y el mandato de que las cuestiones relacionadas con el conocimiento nunca están lejos del poder. Cerca de ellos se encuentra Heker, la magia entendida no como un engaño, sino como la energía que fusiona la intención con la realidad. Un timonel sostiene el timón con ambas manos y lee los carriles de resplandor con la habilidad de un piloto que ha hecho este trayecto desde la primera vez. La cubierta recibe otras atenciones, como exigen los mitos. Tache suele estar allí en las primeras horas, ya que el control del tiempo es su alegría, y el sol nunca debe llegar tarde a su propia cita. En algunas escenas, 2 guardianes con coronas de plumas permanecen alerta. Y en otras, un centinela con cabeza de león mira más allá de la proa, como si desafiara a las travesuras a probar suerte a la luz del día. La compañía no es fija, porque a los egipcios les encanta recordar que una sola verdad puede ser contada por muchos personajes. El viaje diurno tiene su propia geografía. El horizonte oriental es una puerta entre 2 colinas doradas, una señal que los escribas escribieron como un disco solar acunado entre 2 montañas gemelas y llamado Akhet. A través de esa puerta sale el dios, un niño en brazos de la mañana. Es una idea encantadora y rigurosa. La diosa del cielo Nut está dibujada con su cuerpo salpicado de estrellas, arqueado de este a oeste, y se dice que el sol sale de sus entrañas al amanecer y pasa por su vientre hasta que se pone en su boca.
Es una imagen que hace sonrojar a algunos lectores modernos, mientras que los egipcios asienten con satisfacción, porque el nacimiento es la metáfora más obvia de la renovación. Al amanecer, el dios es Keri, el escarabajo. El escarabajo que rueda una bola de estiércol por el suelo. Se convirtió en un emblema viviente de la verdad cósmica, de que la vida se esconde dentro de las cáscaras y emerge cuando llega el momento adecuado. Los sacerdotes llevaban pequeños sellos de escarabajo en la garganta, no porque los escarabajos estuvieran de moda, sino porque el recuerdo y el renacimiento son virtudes prácticas para las personas que desean vivir el mayor tiempo posible en un mundo que cambia constantemente de aspecto. Cuando el barco atraviesa la puerta y la tenue luz se convierte en un paso firme en lugar de una promesa, Ra adopta una forma adecuada para el mando. ¿Es el halcón con el sol en la frente? ¿O es una figura humana con la cabeza de ese ave vigilante? ¿O es simplemente el disco ardiente rodeado por una serpiente, que es la firma visible de su estado de alerta? El disco aparece también por encima de otros dioses, descansando entre los cuernos de vaca de Hathor o sobre la cabeza del león de Sik. Pero al mediodía es su corona propia. La hora del ascenso es ajetreada. El barco debe atravesar los pasillos que se extienden entre los campos de nubes y las alturas calcáreas de la atmósfera superior. Las horas del día se personifican en diosas que se presentan en secuencia para llevar la barca, cada una con su propio carácter y sus propias responsabilidades. Los babuinos saludan al sol naciente con las manos levantadas desde los acantilados y los tejados de los templos. Estos simios no son un alivio cómico, son emblemas de la sorpresa sagrada. Criaturas que recuerdan asombrarse a la misma hora cada mañana, lo cual es una disciplina que muchos filósofos no logran adquirir. Debajo, la tierra responde. El Nilo brilla como una hoja pulida mientras los aguadores cargan con sus jarras. Los trabajadores de riego abren los canales y observan cómo los primeros torrentes ansiosos caen en los campos donde la tierra aún huele a la noche anterior. En los jardines detrás de las casas, el sicómoro del este proyecta una sombra veteada y acoge a una diosa que se inclina desde el tronco para ofrecer agua fresca a quienes sueñan bajo ella. Lejos, al oeste, la histórica necrópolis espera con paciencia. Sus rostros se vuelven hacia el río al amanecer. Incluso en Tum, la barca diurna se dibuja con cuidado, porque los muertos desean tener la seguridad de que el mundo fuera de sus puertas sigue con la debida seriedad. Cuando el dios está en la cima del cielo, encarna toda la fuerza del día. Esta es la hora de Ra en su autoridad sin disimulo. La letanía del sol le confiere muchos nombres apropiados para este momento. No porque uno no pueda recordar quién es, sino porque el mediodía muestra tantas virtudes útiles, a la vez que un solo nombre sería descortés. Él es la luz que juzga sin favoritismos. Él es el calor que persuade a las semillas a romper sus cáscaras. Él es la mirada que inquieta a los mentirosos y tranquiliza a los hombres honestos. El lenguaje de las formas no es poesía ociosa, es un conjunto de herramientas. Cuando el dios es Que, le recuerda a la ciudad que los comienzos son trabajo. Cuando es Ra-Harakti, Horus de los dos horizontes, es el pacto entre el este y el oeste hecho visible. Cuando está en la tarde, es la plenitud que ya no necesita apresurarse. Los templos codifican estas fases con una ingenuidad que aún sorprende a los visitantes atentos. Una capilla se abre al amanecer, para que un rayo entre en un día determinado y golpee la pared más lejana con un rectángulo de gloria. Se diseña un patio para que la sombra y la luz cambien de lugar a medida que pasan las horas, enseñando una lección que solo se puede aprender observando. El techo de un santuario tiene estrellas pintadas en azul y dorado, aunque la sala se mantenga en penumbra durante el día. Un tranquilo recordatorio de que el techo sobre cada techo es el caballero que reclamará al dios a su debido tiempo, y en cada parte de esto. El barco en el cielo es un recordatorio de que lo mundano es la superficie exterior de una procesión sagrada. Los egipcios no separaban sus pensamientos en cajas ordenadas marcadas como sagradas y ordinarias. Preferían decir que lo ordinario es el lugar donde lo sagrado aprende buenos modales. Cuando la proa finalmente se dirige hacia la cresta occidental, el dios ha hecho lo que se propuso. Ha traído claridad, calidez, juicio y energía en cantidades suficientes para mantener las dos tierras unidas en civilidad.
Ha aceptado las ofrendas de canciones e incienso, y las ofrendas de canales bien excavados y recibos precisos. Ha mantenido el rumbo sin desviarse, y ha permitido que los poderes en cubierta contribuyan según su naturaleza. El río abajo brilla en rojo, y luego en púrpura, y luego en el improbable azul del agua recordada. Las últimas llamaradas de luz arden en los bordes de los obeliscos y en las puntas de las hojas de palmera. Y entonces el mundo se sumerge en un cómodo asombro ante el hecho de que el día ha vuelto a terminar para todos, a la vez. El barco cambia con un silencioso cambio de marcha. La embarcación matutina no es adecuada para los túneles y cavernas que esperan más allá de las colinas del oeste. Se necesitará otra embarcación, otro conjunto de habilidades, otra presencia junto al santuario. El cielo retiene su último aliento translúcido, como si el techo del mundo estuviera pensando. El dios entra por la puerta y las primeras estrellas se desprenden del azul cada vez más intenso. La historia de la noche está a punto de comenzar, y con ella, la batalla que debe librarse por cada mañana que desee existir. La noche no es un final en Egipto, es una puerta con centinelas a ambos lados. El sol llega a las colinas occidentales y el mundo no se siente abandonado. Se siente como una casa que está siendo arropada. El barco del día se desliza hacia el horizonte, y el dios se prepara para la otra mitad de la realeza. El trabajo que debe hacerse fuera de la vista para que el gesto visible de la mañana pueda parecer sin esfuerzo. La embarcación cambia para el paso que está por venir. El manjet se retira con ceremonia y el meset se presenta largo y seguro, como un pensamiento que ha aprendido el camino a través de un libro difícil. La forma del sol también cambia, como un hombre que se cambia de ropa al pasar de la corte al taller. Ya no es el soberano con cabeza de halcón coronado con oro deslumbrante. Se convierte en el señor de la renovación con cabeza de carnero, una forma que los egipcios amaban porque el carnero era vigor, semilla y fuerza paciente. En el arte, el rostro es sereno y grave, y los cuernos se curvan como los resortes de una gran máquina. El dios es ahora más viejo, viejo a la manera de un maestro que conoce cada herramienta por su nombre propio y que nunca se altera por la oscuridad. Sube a bordo y la proa se vuelve hacia la puerta de la cresta occidental, y el aire parece concentrarse como si quisiera convertirse en agua. Esa puerta está custodiada por el león doble llamado Acre, una criatura que mira en dos direcciones a la vez, hacia la tierra de los vivos y hacia el reino que espera más allá. No es una amenaza para la barca, es un portero que nunca duerme. La señal de su presencia se encuentra en tumbas, en lentejas y en los laterales de los ataúdes. Un recordatorio de que los pasajes entre estados son más seguros cuando un buen animal los vigila. El barco se desliza y comienza la primera hora de la noche. Los textos que describen el viaje hablan con la autoridad de los pilotos. Está el libro de lo que hay en el inframundo, que los escribas llaman Amdat. Y está el libro de las puertas y el libro de las cavernas. Y hay otras colecciones de escenas y hechizos que a los muertos reales les encantaba pintar en sus paredes. Para los egipcios no son ficción, son mapas y procedimientos. Dicen quién se encuentra en cada recodo del río de la noche. ¿Y qué hay que decirles? ¿Y qué nudos hay que atar para calmar una tormenta o atar a una serpiente? ¿Y cómo reconocer el momento en que el alma del sol y el alma del señor del oeste se encontrarán para intercambiar fuerzas? Hora tras hora, el río de la noche se desenrolla. En los primeros tramos, el meset se mueve a través de aguas puras pobladas por deidades serviciales, que aman el orden de las cosas. Las horas se personifican en mujeres gentiles, que toman la cuerda de remolque y cantan mientras tiran. Sea la inteligencia divina, y quien la palabra que manda permanece junto al santuario, porque incluso un dios que viaja de noche necesita conocimiento y palabra. La diosa Mart sube a bordo como una pequeña figura colocada directamente delante del santuario del sol. Una imagen de la verdad que la barca lleva consigo, para que todo lo que se acerque vea que el dios no entra en la oscuridad sin su propia promesa a la vista. Tieche asiste con su paleta porque el tiempo debe medirse incluso en la ceguera. La diosa escorpión acecha cerca de la viga porque el caballero tiene amenazas que requieren su aguijón. Los reyes de antaño se alinean en las orillas del río oscuro. Invoca bendiciones y recibe aliento a cambio.
una ráfaga de vida que mantiene sus nombres claros en los oídos de sus descendientes. Pronto el río se estrecha y las orillas se acercan, porque el barco entra en el reino de Sar, el señor halcón del silencio que gobierna un desierto de túmulos funerarios y talleres secretos. Aquí el agua da paso a la arena, y la barca debe ser transportada sobre su propia espalda como un barco izado sobre rodillos. Los artistas lo sabían, y dibujaron el casco transformado en una serpiente para que la embarcación pudiera deslizarse por la arena y sobre las bajas colinas de la necrópolis sin sufrir daños. Algunos llaman a esta región Rosatau, un lugar donde las bocas de las cavernas se abren a los pies de las pirámides y donde los muertos aprenden los modales de la eternidad. Las máscaras, los ganchos y los cofres están cerrados con llave y las herramientas están apartadas porque los vivos han terminado su parte y el Dios debe hacer el resto. El silencio no es vacío, zumbando con el trabajo de restauración. Hay un lago de fuego en estas escenas, pero no es una amenaza vulgar para los inocentes. Es un arma que arde contra aquellos que se atreven a desafiar los límites del orden divino. En sus pequeñas habitaciones escupen, pisotean y queman imágenes de cera y recitan contra un apófas con la cómoda furia de los hombres que han heredado un deber familiar. Visto desde las paredes de una tumba real, es el mejor tipo de escena, abarrotada y legible. Un ballet de lanzas, cuerdas y conjuros que termina de la única manera posible. Con la espiral floja y el camino abierto, más allá de la emboscada, el río se ensancha de nuevo, y la noche se vuelve generosa. La barca pasa por el campo de ofrendas y el campo de juncos, esos ecos del valle del Nilo que recompensan a los justos con cosechas infinitas y canales que brillan como bronce pulido. Allí los espíritus se yerguen tan altos como desean y sus miembros no les duelen. Arrancan con asadas hechas para el placer, no por necesidad. Saludan al Dios cuando pasa y sus voces suenan como el viento entre los papiros. La barca se detiene para que se intercambien bendiciones. Los muertos reciben luz que mantiene brillantes sus hogares en la memoria de los vivos. El Dios recibe alabanzas, que son el tipo de alimento que nunca le pesa. Más adelante, hay cavernas llenas de enemigos del Dios que están sujetos con ganchos, estacas y redes. Una visión desalentadora para aquellos que consideran la traición una empresa rentable. Estos castigos no son rencorosos, son ingeniería. Se aseguran de que no haya que curar el mismo problema desde cero cada noche. A medida que se acerca la 11ª hora, el Dios comienza a renovarse. Los textos muestran el cadáver del sol como una forma alargada, que es reensamblada por diosas que son comadronas del duelo. Se recitan hechizos sobre las extremidades, la columna vertebral y los lugares secretos de la respiración. Aparece el escarabajo Keri y empuja el disco solar a través de los estrechos pasajes de las rocas orientales, como un sabio escarabajo que ha elegido un momento afortunado para rodar. La tripulación se alegra con disciplina, el júbilo particular de los marineros que ven un faro familiar después de un largo trabajo. El aliento se acumula en el pecho del Dios, y el oro rojo comienza a aparecer en sus mejillas. El alma con cabeza de carnero da paso al poder infantil que pronto volverá a ser un halcón. No es un renacimiento como en un cuento de hadas. Es el mantenimiento de un sistema por parte de quienes lo aman. A la 12ª hora, el barco entra en el último túnel, un largo pasaje descrito por los escribas como el útero de la diosa del cielo Nut. Se la muestra tragándose el sol por la tarde y dándole a luz al amanecer. Un hecho que complacía a los egipcios de todas las clases sociales, porque unía el cosmos con las experiencias humanas más íntimas con total sencillez. El doble león acre aparece de nuevo ahora como guardián de la puerta oriental. Los músculos de la espalda de los dioses que tiran de la cuerda se mueven y brillan. Shu levanta las manos bajo la bóveda como lo hizo al principio. Hay un temblor en el azul, como si una gran criatura se hubiera estirado mientras dormía. Entonces el disco se eleva desde la boca de la cueva. Primero una línea carmesí, luego un destello de cobre brillante. A continuación, el rostro redondo del día, recién nacido, despierto y listo para comenzar de nuevo. La tripulación ha cumplido con su deber. Los decanos se desvanecen mientras las estrellas se retiran cortésmente. Los muertos benditos asienten y vuelven a sus tareas en los campos que nunca se agotan.
La corteza de la noche se convierte en el barco de la mañana sin aspavientos, como un artesano que deja un cincel y toma otro. Por eso los egipcios podían amar la noche sin temerla. Habían aprendido su itinerario. Confiaban en la compañía a bordo del barco. Sabían que incluso el desordenado conjunto podía ser persuadido para poner su fuerza del lado de la luz, cuando el contrato del mundo lo requería. Entendían que Osiris espera en el centro de la oscuridad, como un árbol arraigado que comparte su agua con un arroyo que corre. Creían que la terrible serpiente podía ser atada tantas veces como fuera necesario si todos hacían su parte. Desde el timonel que mantiene la mano firme hasta el sacerdote, con el reloj de agua contando las horas, pasando por la familia que saluda al amanecer desde un tejado plano con un sencillo desayuno y una palabra de agradecimiento. La narración es profusa, pero la lección no lo es. Es esta: el día es uno por la noche. La mañana se gana con habilidad y amistad. El sol que sale no es un truco de la física, es un pacto cumplido. Cuando los egipcios hablaban del ojo de Ra, no se referían a una joya engastada en una corona, aunque hay una serpiente de oro que se enrosca en las cejas reales y escupe luz como una advertencia. Se referían a una voluntad viva que puede entrar en el mundo como una diosa y cumplir lo que el sol decide. El ojo es un título y una misión. Es la mirada hacia adelante del día cuando debe actuar. A veces el ojo es gentil y derrama dulzura como la leche. A veces el ojo es una espada que corta el engaño del tejido de la sociedad. Los mitos la nombran una y otra vez porque ningún rostro puede soportar tanta labor. Hathor, Sekhmet y Bastet son las formas más queridas de este resplandor. Cada una tiene su propia ciudad, su propia música, sus propios instrumentos y sacerdotes favoritos. Sin embargo, todas son expresiones de una promesa feroz. El mundo será alimentado, defendido y deleitado por la luz. Y la luz no se disculpará por ser fuerte. Comencemos con Hathor, cuyo nombre significa la casa de Horus, y que es otra forma de decir que es un refugio para el poder real, y una sala en la que la alegría aprende a bailar. En el arte, puede aparecer como una vaca cuyo pelaje brilla como la nata calentada por la mañana, o como una mujer con las orejas de ese animal sagrado, o como una reina que lleva en la cabeza el diz del sol descansando entre cuernos curvados. Sostiene el sirum, un sonajero cuyo sonido se encuentra entre el metal y la lluvia, y un collar min que se balancea contra la palma como un pulso que se puede oír. A los egipcios les encanta llamarla la Dora. La música, el vino y el ruido del sistema no son excusas para ignorar el mundo, sino formas de mantener los corazones flexibles para que la justicia no se vuelva frágil. La fuerza no es el primer recurso, pero debe estar disponible, y cuando se utiliza, debe guardarse de nuevo con un cuidado casi ceremonial, como una espada limpiada y devuelta a su estante. El afecto doméstico no es inferior a la virtud pública. Proteger a un niño o una cocina es tan sagrado como defender una frontera. El ojo de Ra asigna cada uno de estos deberes a una diosa que se especializa y así mantiene el equilibrio comprensible. Cuando el rey lleva las ureas en la frente, no se limita a tomar prestado un magnífico adorno. Está haciendo un juramento para ver cómo ve el ojo y actuar como ella actúa. La serpiente sobre su frente es Wadjet del Delta, la cobra que escupe fuego a los enemigos. Está emparejada con Nekhbet, el buitre del sur que extiende sus alas sobre la diadema. Juntas se las llama las dos damas y coronan al titular real como recordatorio de que el país en sí es una unión de protección feroz y cuidado maternal. En las historias, el ojo no siempre es complaciente. Ella vaga por tierras lejanas de mal humor, y el mundo ansía su regreso. Los sacerdotes contaban cómo ella se fue al sur y se instaló donde el sol es intenso, y las tormentas tienen poca paciencia. Esta es la historia de la diosa lejana. La tarea de atraerla de vuelta a casa recae en TH, que discute como solo TH puede discutir, con bromas, elogios y pequeños obsequios de la civilización. En algunas versiones, cuenta historias hasta que la diosa se olvida de estar enfadada. En otras, le trae ropa elegante, frascos de perfume y promesas de música que no terminará nunca. Ella regresa por la isla de Elefantina, donde el Nilo se estrecha en canales conversadores. Y cuando llega, hay una fiesta para demostrar lo mucho que se la echaba de menos.
La fiesta de la embriaguez en Dendera recuerda ese regreso a casa. No es simplemente una excusa para hacer tonterías. Es una lección de que la alegría puede sanar las relaciones entre el cielo y la tierra. Cuando la severidad ha hecho lo que puede y debe descansar, la procesión que da la bienvenida al ojo de vuelta al templo se diseña con la concentración de una operación militar. El momento es importante, las canciones son importantes, los rostros de los músicos son importantes, y la forma de las copas, y el equilibrio entre el deleite y la dignidad. El ojo es también un principio oculto en las cosas más pequeñas que llevan el favor del sol. Una pequeña imagen de una cobra enroscada alrededor de un lazo se convierte en un amuleto de calor y protección. Un disco dorado en la parte superior de un estandarte se convierte en la presencia portátil del dios, en una corteza que brilla por las calles. La cuña de sombra triangular proyectada por un obelisco al mediodía se convierte en un recordatorio visible de que la luz tiene bordes y puede medirse y entrenarse. El ojo mira desde la pintura, el relieve, las joyas y el amuleto, y ella devuelve la mirada a quien la observa, como preguntando si la familia y la ciudad se comportan como amigos del orden. Las madres enseñan a sus hijas a sacudir el sistema con mano firme y a mantener el ritmo de las pequeñas procesiones de la vida cotidiana. Los médicos dirigen su primera plegaria a Sekhmet antes de colocar un hueso. Un comerciante ata un amuleto con forma de gato a su bolsa de cuentas porque desea mantener a las ratas de la tentación alejadas del grano de su honestidad. Cuando los mineros del Sinaí tallan una súplica a Hathor en la roca, la llaman Señora de la Turquesa, Señora del Sicómoro y Señora del Oeste, que es una forma de decir que ella está presente en la belleza, en la sombra y en la otra vida, y que la misma bondad recorre las tres como un hilo conductor. La teología egipcia es hospitalaria. Da la bienvenida a otros nombres para la misma tarea. Tithnat, la humedad que mantiene amable la mañana, también puede ser el ojo cuando el mundo necesita un castigo severo. M de los ladrones, consorte de Amón, lleva la doble corona y el disco, y toma su turno en la frente del domingo. Wayete, como ya se ha visto, es el ojo cuando un rey debe demostrar que su paciencia no debe confundirse con miedo. Incluso las 7 Hathors pertenecen a esta compañía, esas fieles damas que anuncian el destino de los recién nacidos y adivinan el futuro en lugares oscuros. Su función es asegurarse de que la alegría tenga un horario y que la suerte no llegue tan tarde que resulte inútil. Todas estas variantes hablan un solo idioma. El ojo es la parte del sol que presta atención. Hay un contraste silencioso que ayuda a la mente a mantener el equilibrio. El ojo de Ra no es lo mismo que el ojo de Horus. Este último, llamado el ojo sano o Wedgat, es el emblema curado tomado de la historia de Horus y Seth, un signo de restauración que aparece en ataúdes, vasos de ungüento y los tallos de las mesas de ofrendas. Pertenece a la aritmética de la totalidad. El ojo de Ra pertenece a la aritmética de la acción. Uno promete que lo que se ha roto se puede reparar. El otro promete que lo que es malvado se puede detener. Ambos encuentran su camino en los hogares, las tumbas y los tribunales. Y ambos aparecen en los rostros de los niños cuyas madres les gusta pensar en símbolos mientras atan un cordón alrededor de una muñeca. Las artes adoptaron a estas diosas con una seriedad que parece afecto. Los talladores de relieves le dieron a Hathor una boca que parece estar a punto de reír sin falta de respeto. Los pintores le dieron unos ojos bastardos que captan la luz incluso cuando la habitación está en penumbra. Los escultores le dieron a Sekhmet una mandíbula que dice que ella intentará ser paciente antes de castigar, y un antebrazo que dice que no lo intentará eternamente. Los músicos descubrieron que el sistema, él es el primero que se puso de pie sobre el montículo cuando las aguas eran un sueño sin fin. Isis escuchó con respetuoso aburrimiento y dijo que eran títulos hermosos y muy útiles para las fiestas, pero no eran la cosa en sí misma. El Dios que conoce las sílabas secretas de su propio ser nunca puede estar indefenso. El Dios que se niega a pronunciarlas debe buscar otro médico. Al final, Ra cedió. Despidió a su séquito. Le pidió a Isis que ocultara su boca de la mirada del mundo y le susurró la palabra que no era una palabra, sino el eje de su existencia. Ella la acogió en su interior como una lámpara oculta bajo un manto y pronunció el contrahechizo.
y el veneno abandonó su cuerpo por la misma puerta por la que había entrado. El Señor del Sol se curó, porque había elegido el conocimiento por encima del orgullo. Este trato no lo disminuyó, civilizó el mundo. Un Dios que no puede confiar en otro se convertirá en un tirano, o caerá en un silencio que matará de hambre a sus súbditos. Al compartirse a sí mismo, Ra reconoció lo que la creación ya había hecho realidad, que mantener el orden es un deber compartido. Isis no atesoró el secreto como un dragón durmiendo sobre monedas. Se lo transmitió a su hijo Horus a su debido tiempo, es decir, se lo transmitió al principio del gobierno legítimo. Cuando los reyes se autodenominaban hijos de Ra, decían algo más que una simple adulación. Reivindicaban una herencia de nombres. Prometían gobernar con una sabiduría capaz de sanar, en lugar de limitarse a mandar. Eso es lo que dice el mito, con su elegancia y astucia. Dice que una corona no es suficiente. Un gobernante debe saber pedir el nombre adecuado en el momento adecuado, y debe estar dispuesto a decirlo en voz alta en presencia de la verdad. Los egipcios creían en esta historia porque coincidía con su concepción del lenguaje. En esa tradición, un nombre no es una etiqueta, es una fuerza. Pronunciar un nombre es invitar a una cosa a recordarse a sí misma. Los templos utilizaban esta gramática con una disciplina que habría complacido a los artesanos más exigentes. Los sacerdotes se dirigían al sol al amanecer con títulos adecuados al nacimiento, al mediodía con títulos adecuados al juicio, al atardecer con títulos adecuados a la culminación y por la noche con títulos adecuados a la resistencia. El nombre pasó de Ra a Isis y luego de Isis a Horus, convirtiéndose en el hilo dorado que recorría la realeza y la liturgia. Insistía en que siempre hay una frase precisa que persuadirá al mundo para que se comporte, y que el arte de encontrar esa frase pertenece a los sabios. También convirtió a la serpiente en un tutor. Una criatura astuta había atravesado al gran Dios y le había arrancado una humildad que fortaleció el reino. El símbolo se afianzó en los frascos de ungüentos, en los ataúdes y en los bordes de las mesas de ofrendas. El ojo liso de Horus aparece como un signo de que las partes rotas pueden repararse y de que la integridad tiene una forma que se puede aprender a dibujar de memoria. En las cejas reales, la cobra enroscada mira hacia afuera y desafía a los problemas a acercarse. 2 ojos, 2 lecciones, cada una indispensable. Una vez que se comprende la historia del nombre oculto, las otras historias de serpientes se vuelven claras. Aus surge de las primeras aguas como una mala intención y espera junto a los canales del inframundo para devorar el mañana por completo. No es un dios al que adorar, sino un hambre al que resistirse. Los libros de la noche, cuyos textos están pintados en las paredes de las tumbas reales y transcritos en los paneles de los ataúdes, lo tratan con exacta cortesía. Hay gráficos para la hora en que ataca y hechizos para los nudos que lo atan. Hay cuchillos que deben ser nuevos, y cuerdas que deben retorcerse de cierta manera, y figuras de cera que deben moldearse, estamparse y quemarse en los puntos adecuados. Los sacerdotes realizaban estos ritos en pequeñas habitaciones mientras la ciudad dormía, no porque el sol necesitara ser rescatado, sino porque la amistad requería solidaridad. Se dirigían a Apos con nombres que lo limitaban: gusano del horizonte, rugidor en las profundidades, cuerpo hinchado por el viento. Nombres que debilitaban su apetito al negarse a pronunciar la mentira de que era grandioso. Set tomó su puesto en el barco nocturno y arponeó a la serpiente con una habilidad que pocos esperaban de un dios de las tormentas, lo que es un delicado recordatorio de que el mundo utiliza incluso sus herramientas más rudimentarias para el bien cuando es guiado por una mano firme. Mayan, la serpiente protectora que se enrosca alrededor del santuario del dios, contuvo el repentino ataque venenoso sin detenerse a presumir. Al amanecer, los atadores habían hecho su trabajo y la proa se deslizó libremente. Y en las cavernas pintadas de los reyes, la espiral del enemigo yace floja como una cuerda podrida tirada a un lado después de una larga discusión. No todas las serpientes son enemigas. Wadjet se yergue sobre la frente del rey y escupe fuego a aquellos que engañan a la balanza. Las ureas se enroscan sobre las coronas de las diosas que protegen y adoran. Mayan protege el corazón de la corteza por la noche, con una paciencia que nunca se cansa.
Incluso la serpiente que Isis creó a partir de la saliva del sol realiza una tarea sagrada, porque extrajo de la grandeza la promesa de que la grandeza escucharía. Así es como los egipcios utilizan los símbolos. Nada se condena por su forma, todo se juzga por su uso. Un cuchillo es un instrumento para cortar pan y también un arma que debe guardarse bajo llave cuando surge la ira. Una serpiente es una espiral de malicia en la oscuridad y también una llama viva sobre una diadema. El narrador de cuentos mantiene claras las distinciones y el adorador aprende qué imágenes invitar a su casa. La escena de Isis y el nombre oculto aparece en diferentes textos con pequeñas variaciones y con la misma premisa brillante. La diosa que es grande en magia no gana por la fuerza bruta. Gana haciendo una pregunta que no puede ser ignorada y estando preparada para captar la respuesta cuando llega. Esta ceremonia de estirar la cuerda se repite por primera vez para que la piedra pueda obedecer las mismas leyes que la luz. Un templo alineado con el cielo mantiene el día y el año honestos en la ciudad bajo sus muros. La casa de Ra en Helópolis fue una fuente de inspiración para este tipo de edificios. A los sacerdotes les encantaba colocar una piedra en el techo que captaba el primer rayo al amanecer. Un recordatorio de que el Ben-Ben, el primer montículo, todavía brilla. El toro sagrado llamado Manis pastaba en su corte como el músculo vivo del domingo. En las fiestas, la pequeña barca de Ra salía de su cámara y cruzaba un patio abierto que estaba diseñado para ser calentado en lugar de sombreado, porque una casa del sol no debe esconderse de aquello a lo que honra. En la quinta dinastía, los reyes levantaron templos solares especiales en la llanura cercana a la ciudad. Estos tenían plataformas abiertas y obeliscos donde se alzaban altares a la luz del día. Los sacerdotes los describían como campos de ofrendas bajo el cielo, con muros bajos y grandes pilas para libaciones, y procesiones que giraban como las horas del día. La idea era simple y profunda. Si el sol sustenta la vida, el corazón de su culto debería ser un lugar donde la luz del sol pudiera sentarse y alimentarse de alabanzas. Los obeliscos son el discurso más puro en este lenguaje de piedra. Son rayos de sol a los que se les ha dado un cuerpo que no se desgasta. Cada uno se erigía sobre un pedestal bajo y terminaba en una punta que llevaba una suave cubierta de electrum para captar el resplandor de la mañana. Sus lados estaban tallados con los nombres de un rey y con oraciones que se elevaban como golondrinas del cincel. Cuando se colocaban dos en una puerta, el acceso se convertía en un pasillo de luminosidad, y todos los transeúntes comprendían que se trataba de una frontera entre el tiempo ordinario y el tiempo que respira en los himnos. Helópolis era famosa por ellos, pero los ladrones aprendieron la lección con celo. Hatshepsut erigió un par en Karnak que respondían al amanecer como cañas pulidas, y los sacerdotes escribieron que fueron fabricados en una sola temporada, como un alarde que nunca se igualaría. Incluso en ruinas, un obelisco conserva una lección de estilo para la luz. Muestra cómo se puede entrenar el resplandor sin que se vea disminuido. La realeza vivía dentro de estos diseños como una vocación más que como un privilegio. El título real era una serie de promesas entrelazadas en nombres. El nombre de Horus vinculaba al rey con el ojo del halcón que vigila la tierra desde arriba. El nombre de las dos damas lo unía al buitre y a la cobra, que son las diosas del sur y del norte, para que las dos tierras pudieran permanecer reconciliadas bajo su cuerpo como el papiro y el loto anudados en un trono. El nombre dorado de Horus alababa la resistencia en el triunfo. El nombre del trono estaba escrito en un cartucho y coronado con el nombre de Ra, una afirmación silenciosa pero implacable de que la realeza mantendría su rostro en el domingo. El nombre de nacimiento a menudo proclamaba hijo de Ra, para que nadie pudiera confundir el origen del aliento en el pecho real. Sahur, que gobernó en la quinta dinastía, escribió su cercanía a Ra en su propio nombre. Nefrakari convirtió la belleza y el espíritu de Ra en una sola palabra. Nuseri tomó su alegría del sol y la extendió por las cortes y los altares. Siglos más tarde, Ramo se anunció al mundo como nacido de Ra y luego construyó hasta que sus piedras sonaron como una marcha. El palacio se llamaba la Gran Casa y de esa frase surgió la palabra faraón. El rey no era simplemente una persona que se sentaba detrás de una puerta. Era un participante en los derechos que convertían la ciudad
en una imagen funcional del cielo. Al amanecer, ofrecía Martra por el país, es decir, prometía mantener la justicia y el equilibrio con el mismo cuidado con el que un sacerdote mantiene la llama sin que chisporrotee. En Año Nuevo, corría en un patio para demostrar que sus piernas aún eran amigas del suelo, porque una tierra tan larga y un calendario tan paciente exigen una prueba física de vigor. En dicho festival, que se celebraba tras muchos años de gobierno, se le renovaban los derechos que descongelaban las articulaciones y reafirmaban los cojinetes. Se sentaba un momento en un pabellón de juncos como si la creación aún estuviera húmeda y recién nacida, y al momento siguiente se ponía de pie con las coronas de ambas tierras, como si fuera el puente que mantiene unido el Nilo. Estas escenas parecen teatrales cuando se separan de su propósito. Dentro de los templos eran gramática y motor. Recordaban al país que la persona con la corona era un engranaje que debía encajar con las grandes obras del sol y las inundaciones. Los templos tenían ciudades en su interior. Los almacenes guardaban el grano medido para que se pudiera alimentar a los festivales y para que los años de escasez pudieran engañar a la severidad. Los jardines daban dulzura a las ofrendas. Los talleres fabricaban de todo, desde una tabla de oro para el santuario tan fina como una hoja, hasta una venda de lino con la que se envolvía la estatua del dios por la noche. La casa de la vida, que era la escuela del templo, copiaba himnos, dibujaba mapas del inframundo y enseñaba a los jóvenes escribas a trazar columnas rectas de signos que parecían cuerdas y cursos de agua. El sumo sacerdote de Ra en Helópolis y los sumos sacerdotes de Amón en Tebas no solo eran lectores de textos difíciles, sino también administradores de la tierra, los hombres y la política. Su deber era mantener vivos los derechos para que los tribunales fueran honestos y los mercados no perdieran su equilibrio. En el Valle de los Reyes, las paredes de las tumbas reales brillaban con libros de la noche que daban al sol una carta y al faraón un camino. En los templos piramidales de épocas anteriores, los relieves escribían la cosecha, las listas de barcos y las rutas del ganado como ofrendas colocadas sobre una mesa cósmica. Las piedras registran tanto la teología como la cebada. Incluso los monumentos. Los reyes de la quinta dinastía favorecieron a Ra con nuevos nombres y cortes iluminadas. Los constructores del Imperio Medio incorporaron himnos solares a sus estelas para que los corazones invernales se calentaran con la lectura. Los grandes reyes guerreros del nuevo imperio colocaron obeliscos en las puertas y tallaron largas listas de cautivos en las paredes, como para asegurar al sol que las fronteras estaban bajo control y que la mañana nunca se avergonzaría de salir sobre los campos. Incluso en los últimos días, cuando el griego se murmuraba en los mercados y Roma imponía su poder sobre el Mediterráneo, la costumbre egipcia de alinear las casas con el cielo y de escribir el nombre de Ra en los votos reales persistía con una gracia obstinada. Los visitantes podían darse cuenta de que este no era un país que tomaba prestado el día. Era un país que prestaba el día a los recién llegados y les enseñaba a saludarlo. Así que los templos y la realeza no eran adornos de la fe. Eran los instrumentos mediante los cuales se mantenían en armonía la luz del sol y la justicia. El obelisco instruía a la mañana. El pilón daba forma a la primera hora. El santuario custodiaba el momento antes del discurso. El rey llevaba el aliento del altar a la corte y viceversa. Los sacerdotes contaban las estrellas y equilibraban los libros de contabilidad. El pueblo observaba, se unía y creía porque los resultados eran visibles en la cebada, en los tratados y en los buenos modales del clima. Egipto convirtió el culto en un servicio público. El hijo devolvió la cortesía recordando el camino. Egipto nunca tuvo reparos en dejar que una brillante verdad tuviera varias caras. El sol que salía al amanecer juzgaba al mediodía y consolaba al atardecer. Invitaba a una teología que prefería la unión a la rivalidad. Los sacerdotes no abolieron a los dioses antiguos cuando llegó una nueva visión. Los unieron, entrelazaron atributos. Enseñaban que una sola radiación podía abordarse como muchas personas amigables, cada una con una especialidad y un asiento en una ciudad diferente. Con ese espíritu, Ra acogió a compañeros dentro de su propio nombre, y esos compañeros cambiaron el mapa religioso sin romperlo. La mezcla más antigua es casi una lección de gramática.
Kerri-Ra habla del sol que sale de la noche con el obstinado optimismo del escarabajo. Rajaraki significa Horus de los horizontes unido al poder del mediodía. El halcón que abarca tanto el este como el oeste con una amplia mirada. Atum-Ra es la plenitud vespertina que ha dejado atrás su prisa y cumple sus promesas en voz baja. Estos nombres no son meras etiquetas, son instrucciones para el culto, el arte y la arquitectura. Una capilla que se abre al primer rayo favorece a Kerri. Una corte que resplandece al mediodía pertenece a Rajaraki. Un santuario que absorbe la luz en un suave atardecer precede a Atum. La letanía de Ra da a cada forma una serie de títulos y epítetos, como si un joyero girara una gema y observara el juego de colores. El mayor entretejido de todos tuvo lugar en los ladrones. Armon era el oculto, un dios del poder interior, del viento sin rostro, de la fuerza que llega silenciosamente detrás de los acontecimientos. Cuando los ladrones se alzaron al imperio, sus sacerdotes enseñaron que la potencia secreta de Amun y el resplandor público de Ra eran una sola vida. Amon-Ra se convirtió en rey de los dioses, y las largas hachas de Cararnach se alinearon para demostrar que la invisibilidad y la luz del día no son rivales, sino aliadas. La corteza de Armon se adornó con un disco, con una cobra erguida y con los emblemas del aliento y el vigor. Las fiestas lo sacaron de la oscuridad y lo llevaron a las cortes, donde el sol podía aplaudirlo. Las reinas recibieron su nombre por esta unión. Los reyes juraron por ella. Los himnos llaman a la luna la oculta, cuya cara es Ra. Una frase ingeniosa que coloca un misterio en el corazón de cada mediodía. En otros lugares, el sol aprendió los acentos locales sin perder su gramática. En la FAM, el señor cocodrilo Sobek obtuvo una corona solar y se convirtió en Sobek-Ra, un recordatorio de que la fuerza del río y el fuego del cielo pueden servir al mismo orden. En la isla de Elefantina, donde el Nilo se estrecha en canales bulliciosos, el alfarero con cabeza de carnero Kum a veces llevaba el disco y respondía como Kum-Ra, un dios alfarero que calienta su arcilla con la lámpara de un maestro. El dios de la guerra Montu brillaba con tela solar en los ladrones para que las victorias se atribuyeran a la luz del día y no a la ira. Incluso el gran guardián de Giza tomó un título solar. La esfinge se convirtió en Horus del horizonte y, junto con Ra, completó el nombre Rajarakti, una declaración en piedra caliza de que el amanecer y la fuerza del león son la misma familia. Los estudiosos señalan que estas uniones nunca fueron descuidadas. Se discutieron, se inscribieron, se cantaron y luego se promulgaron en piedra. Una capilla añadida detrás de un santuario más antiguo no borró lo que había antes. Tomó un hilo de ello. Las nuevas pilas enmarcaban los antiguos patios, de modo que la voz primitiva seguía hablando dentro de la voz posterior. Los sacerdotes de Memphis, que amaban el arte de Tar, podían decir con seriedad que Tar pensaba el mundo en su corazón y lo expresaba con su lengua, y que luego Ra iluminaba lo que Pe había creado. El mundo es más seguro cuando ambos hechos son ciertos. El país consintió, porque los resultados eran visibles en las cosechas, en la ley y en un temperamento que prefería la reparación a la disputa. Un experimento rompió ese temperamento y, con ello, demostró su valor. Aranatán, que fue el primero en llevar el nombre de Dostan-Cartan como príncipe, elevó el culto al Atón, el disco visible del sol, a una exclusividad que disolvió los antiguos lazos familiares. Los templos sin techo se abrieron a la luz cruda. El Atón se dibujó como un Los arquitectos de tierras lejanas al Nilo aprenden a construir edificios que dan la bienvenida a la mañana, protegen el mediodía y negocian la tarde con un tacto que tiene acento egipcio. Cuando los antiguos obeliscos se erigieron en plazas extranjeras, sus inscripciones continuaron hablando. Los nombres de los reyes sobrevivieron en rostros que sentían vientos extraños, y las oraciones talladas en la piedra seguían intentando su antigua labor, que es decirle a la luz que es amada y que se espera que se comporte. En la imaginación popular, el dios nunca se retiró. Se convirtió en un personaje de poemas, óperas y novelas. Aparece en el estudio de los magos, en la biblioteca de los simbolistas, en la cartera de los turistas que frotan un pequeño escarabajo verde comprado en un zoco,
y piensan en el amanecer. Los estudiosos de la religión siguen utilizándolo como brújula para comparar cómo las civilizaciones entienden la creación, la ley y la renovación. Los niños lo conocen en los libros ilustrados, donde un señor con cabeza de halcón sonríe desde las páginas claras. Los cineastas han probado su versión de su barco y de sus enemigos en la oscuridad. La mayoría de estas versiones son afectuosas, incluso cuando son inexactas, porque la idea central se niega a ser estropeada por un traje torpe. El hijo es un personaje de nuestra historia. Escribamos su nombre como Ra o no. Todos nos levantamos porque él lo hace. Hay una resistencia más silenciosa que no pertenece a la imagen, sino al hábito. La gente sigue volviendo sus rostros hacia el duelo con una gratitud más antigua que cualquier liturgia. Los agricultores siguen observando el año por la luz y el agua. Los jueces siguen sabiendo que el mediodía de la vista clara es la única hora que vale la pena imitar. Las ciudades siguen marcando sus espacios más orgullosos con columnas que atrapan el cielo y con patios que se presentan como manos abiertas. La moraleja del experimento egipcio no ha quedado obsoleta. La unidad es más fuerte que la uniformidad. El orden prospera cuando puede cantar además de reprender. Un gran poder que delega sigue siendo grande durante más tiempo. Un gobernante que está dispuesto a compartir su verdadero nombre con sabiduría, sanará lo que la fuerza no puede. Cuando los egipcios colocaron la pluma de Mart ante el rostro del sol, estaban diciendo que la verdad y la luz pertenecen a la misma frase. Es una frase que sigue mereciendo la pena leer en voz alta. El nombre de Ra viaja, por lo tanto, sin perder su hogar. Es a la vez una palabra que suena mejor en la sala resonante de un pilón, y un pensamiento que cualquier persona puede llevar a través de un campo al amanecer. El Dios que se sentaba sobre el lomo de la vaca celestial, que navegaba en 2 barcos durante el día y la noche, que tenía los rostros de escarabajo, halcón y anciano, que confiaba su ojo a las hijas que deleitaban y defendían el mundo, y que aprendió a reinar desde las alturas del cielo, en lugar de desde el polvo de los patios. Ha dejado un legado más que un monumento. El legado es sencillo, sin ser fácil. Mantén abierto el camino del sol. Mantén el mundo honesto. Haz espacio para la alegría. Enseña a la fuerza a obedecer a la sabiduría. Entonces la mañana te recordará.